Bueno, empezamos con la función decimal a binario, que recibe dos parámetros, uno un número decimal y la otra cantidad de bits que queremos usar para representar la parte decimal en binario. Lo primero que hago es separar el número en su parte entera y su parte decimal. Para eso uso int y número para sacar la parte entera y abs número para guión parte entera para obtener lo que sigue después del punto. Uso abs paréntesis para trabajar solo con números positivos aquí y luego manejo el signo aparte. Después creo una lista vacía llamada bin entera, que va a guardar los dígitos de la parte entera en binario. Si el número entero es cero, simplemente agrego un cero a la lista, pero si no, uso un bucle while para convertirlo a binario. Lo que hago es ir sacando el residuo de dividir entre 2, que es lo que se hace siempre para convertir números decimales a binarios. Uso insert, entre paréntesis 0, coma, etc. Porque los residuos se generan al revés. El último residuo es el bit más significativo. Luego paso a la parte decimal. Creo otra lista vacía llamada bin-decimal y uso un contador para limitar cuántos bits quiero generar. Aquí uso otro while donde multiplico la parte decimal por 2, tomo la parte entera de ese resultado y la agrego a la lista. Después resto esa parte entera al número y repito. Este es el método clásico para convertir fracciones decimales a binario y lo limito con el número de bits que el usuario me pide. Al final, la función devuelve una lista con dos partes, la parte entera y la parte decimal, cada una representada con una lista de ceros y unos. Ahora vamos con la función binario-a-decimal, que hace el proceso inverso. Toma una parte entera y una parte decimal en binario, ambas listas y devuelven el número en decimal. Empiezo con la parte entera. Creo una variable decimal-entero y le voy sumando cada bit multiplicado por 2, evaluado a su posición. Como los bits están en orden, el del más significativo al menos, uso reverset entre paréntesis para que empiece por la derecha. Después hago lo mismo con la parte decimal, pero esta vez uso potencias negativas, comenzando desde -1 y cada bit se multiplica por 2 elevado a esa potencia, y así reconstruyo la fracción decimal. Al final sumo la parte entera con la decimal y devuelvo ese número. Y listo, ya convertimos binario a decimal. Ahora empezamos la función representar IEEE-754, que sirve para representar un número decimal en formato IE 754 de 32 bits. Primero, detecto el signo del número. Si es positivo, el bit del signo es 0. Si es negativo, es 1 y luego convierto el número positivo para trabajar en él. Después convierto el número binario usando función anterior, decimal-a-binario y pido 30 bits de precisión para la parte decimal. Declaro dos variables, exponente, que al inicio es 0, y mantisa, que es una lista vacía. Aquí viene una parte clave. Si en la parte entera hay al menos 1, significa que el número puede representarse de forma normalizada y entonces el exponente será la cantidad de bits menos 1, o sea, la posición del primer 1. La mantisa serán los bits de la parte entera sin el primer 1, más los de la parte decimal. Pero si la parte entera es solo ceros, tengo que buscar el primer 1 en la parte decimal. Por eso uso un for con enumerate que me da tanto la posición como el valor de cada bit. Y si encuentro un 1, guardo esa posición como exponente negativo y la mantisa empieza desde ahí. Continuando con la función representar -754, si el número no tiene parte entera, busco el primer 1 en la parte decimal. Cuando lo encuentro, el exponente se vuelve negativo y lo escribo así: exponente igual menos, entre paréntesis, i más 1. Porque i es la posición donde encontré el primer 1 y como estamos a la derecha del punto, las potencias van en negativo. Luego, la mantisa se forma con todos los bits que siguen después de ese 1. Después, como estamos trabajando con IE 754, hay que sumarle el sesgo al exponente. Ese sesgo es 127, así que hago exponente guión bajo con guión bajo sesgo igual a exponente más 127. Ese número lo paso a binario con bin y le quito el prefijo OB, 0B, con entre corchetes 2 y le agrego ceros a la izquierda con punto z fill 8 para que tenga justo 8 bits. Luego convierto ese string en una lista de enteros, uno por cada bit, para que sea más fácil trabajarlo. Después
me aseguro de que la mantisa tenga 23 bits exactos como requiere el IEE 754. Si le faltan, le agrego ceros al final. Al final, esta función retorna una lista con tres partes: el bit del signo, el exponente en binario y la mantisa. Después viene una función chiquita, pero muy útil, es guión bajo binario guión bajo válido. Esta función se usa para verificar que una cadena, o sea, un texto que el usuario escribe, esté compuesta solo por ceros y unos. Recorre cada carácter con un for y si se encuentra algo que no sea un 0 o un 1, devuelve false. Si todo está bien, devuelve true. Esto se usa más adelante cuando el usuario describe números binarios para asegurarnos de que no ponga letras o símbolos raros. Y después viene la entrada válida, que interpreta lo que el usuario escribió como opción. Lo primero que hace es limpiar la entrada con strip y convertirla a minúsculas con lower, para evitar errores si el usuario escribe 1 o iniciar. Luego compara esa entrada con varias formas válidas. Si el usuario escribió 1 o iniciar, devuelve 1. Si escribió 2 o en letras 2 o salir, devuelve 2. Y si no coincide con ninguna de esas, devuelve none, que más adelante usamos para mostrar un mensaje de error en el menú. Aquí terminamos la función de entrada válida, que con un else que simplemente dice si la entrada del usuario no coincide con ninguna opción válida, devolvemos al none. Esto es importante porque más adelante vamos a usar ese none para saber si hubo un error o en que el usuario escribió. Luego definimos una función llamada calcular-error-relativo. Esta función se usa para saber qué tanto se parece el número original al que obtuvimos después de convertir. Recibe dos valores, el real y el aproximado, y calcula el error relativo con un porcentaje. Se hace restando los valores tomando el valor absoluto. Cuando el usuario elige la opción 1 del menú principal, el programa entra en un bucle while true y muestra un submenú con cuatro opciones. La primera opción es para ingresar un número decimal y convertirlo a binario. La segunda opción es para hacer lo contrario, convertir el binario a decimal. La tercera es para ver la representación IE 754. Y la cuarta opción es para salir del submenú. Después de imprimir estas opciones, el programa pide al usuario que elija una con input, elige una opción y le aplica .strip para eliminar espacios por si el usuario los pone por error. Si elige la opción 1, el programa entra en otro bucle while true, porque ahora vamos a pedirle a un número decimal hacer la conversión. Con float input se le pide al usuario que escriba un número decimal, por ejemplo, menos 12.5. Luego hay una validación con if num, int num, que se asegura de que el número no sea entero. ¿Por qué? Porque este apartado está enfocado en trabajar con números decimales, es decir, que tenga parte fraccionaria. Si el usuario por error pone un número decimal, el programa entra en otro while true para seguir intentando hasta que el usuario lo haga bien, pero pide al usuario que escriba un número binario como por ejemplo 110.101. Este número se divide en dos partes con split, la parte entera antes del punto y la parte decimal después. Luego con una función llamada es guión bajo binario guión bajo válido se verifica que ambas partes solo contengan ceros o unos. Usamos A11 entre paréntesis para asegurarnos de que todas las partes sean válidas. Si el número binario es válido, lo convertimos a listas de enteros. La parte entera se guarda en bin-entera y la parte decimal en bin-decimal. Si alguna de las partes está vacía, usamos valores por defecto como 0 para que no haya errores. Finalmente usamos la función binario-a-decimal para convertir todo ese binario en un número decimal y se imprime en pantalla con print decimal. Una vez que ya convertimos el número binario a decimal, el programa le da la opción al usuario de ingresar el valor decimal original. Esto hace dentro de un bloque try, pues por si el usuario escribe algo que no se pueda convertir a un número. El valor se guarda en la variable valor real y se usa para calcular el error relativo comparado con el valor que obtuvimos de DEC. Si todo sale bien, se imprime el error relativo con 10 cifras decimales, pero si ocurre un error, por ejemplo, si el usuario escribe letras en vez de números, se entra al bloque ESEPS y se imprime un mensaje diciendo que no pudo calcular el error. Después de eso pone un break para salir del ciclo si todo funcionó. Una vez que tenemos el número decimal válido, el programa verifica si el número está dentro del rango que se puede representar con IE 754. Primero se evalúa si el valor absoluto del num es menor que min-normal. Si eso pasa, el número es tan pequeño que no se puede representar como un número normalizado. En ese caso, el programa imprime varios mensajes avisando que el número es demasiado pequeño para ser representado en formato normalizado.
IE754 lo consideraría subnormal o cero. Y luego usa continue para volver a pedir otro número. Luego se evalúa si el valor absoluto de num es mayor que max-valor. Si eso pasa, significa que el número es demasiado grande para representarse en IE754 de 32 bits. El programa lo indica con un mensaje diciendo el número es demasiado grande para ser representado. Y otra vez lo hace un continue para repetir. Si el número está dentro del rango permitido, se llama la función representar-IE-754 num, que se encarga de hacer la conversión del formato IE. La función devuelve una lista con tres cosas: el signo, el exponente y la mantisa. Estos tres valores se imprimen en pantalla uno por uno con títulos como signo, exponente y mantisa. Finalmente se pone un break para salir del ciclo otra vez y esperando que todo salió bien. Después de intentar convertir el número decimal a IE754, si el usuario ingresa algo que no sea un número inválido, se produce un value error. Eso lo capturamos como un ESEP y mostramos un mensaje diciendo entrada inválida, intente de nuevo. Luego viene la opción 4 de su menú. Si el usuario elige esta opción, el programa simplemente imprime un mensaje de despedida diciendo gracias por utilizar el algoritmo y usa un break para salir del bucle. Finalmente tenemos un else que se activa si el usuario escribe algo que no es ninguna de las opciones de su menú. En ese caso, el programa muestra un mensaje diciendo opción inválida, intente de nuevo. Luego se le pregunta al usuario si desea realizar otra operación con ¿desea realizar otra operación? Sí, no. Si el usuario escribe no, se imprime nuevamente el mensaje de despedida con los porcentajes de decoración y se usa un break para salir. Si escribe sí, se vuelve al inicio del bucle y se muestra otra vez el submenú.